Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con el gobierno en materia de seguridad. Esta semana continuarán las conversaciones en el mundo político para abordar el combate a la delincuencia y el crimen organizado. En medio de la discusión por el presupuesto para seguridad, parlamentarios de oposición esperan señales respecto a la reforma Carabineros, así como también en favor de la inteligencia del país. Estamos en contacto con Daniela Ruestagle, quien tiene todos los detalles. Hola Daniela, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Poco más de 3 horas con 15 minutos duró la última sesión de la comisión, de la subcomisión mixta de presupuestos, que por estos días está analizando las distintas partidas del erario fiscal 2023. El jueves se analizó, entre otras cosas, el gasto relativo a la seguridad, lo que ha abierto un fuerte debate en el mundo político. En lo concreto, se está intentando encontrar la fórmula para el combate a la delincuencia, que en estos últimos meses ha incrementado de manera considerable. Al salir de la instancia, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que el gobierno sí cuenta con un plan estratégico en esta materia. La autoridad puso un ejemplo y lo escuchábamos de hecho hace algunos minutos. Dentro del presupuesto están los recursos para comprar 2 portales escáner. 2 de ellos se están comprando este año para Colchane y el Loa, y otros se van a comprar el próximo año para las otras zonas del país. Monsalve sostuvo que este tipo de herramientas, por ejemplo el escáner, va a impedir que ingrese droga y armas a Chile. Los recursos están en torno a un plan que permite fortalecer la capacidad de las instituciones para mejorar la seguridad del país, indicó. Están en torno a un plan que permite fortalecer las capacidades de las instituciones para proteger la seguridad del país. Se dice que los recursos no tienen una orientación estratégica, no hay plan. Chile no tiene política nacional de seguridad pública y este gobierno le va a dar al país una política nacional de seguridad pública. Este país no tiene política nacional contra el crimen organizado y el gobierno le está dando un programa nacional en el presupuesto y una política nacional que va a ser presentada el 31 de octubre. Bien, en el presupuesto 2023 se propuso un incremento de 164.000 millones de pesos solo para la seguridad y según indica el Ejecutivo, esto va a permitir, por ejemplo, aumentar en 25.000 millones de pesos el presupuesto de Carabineros y en un 6,2% los fondos de inversión municipal. Todo esto para mejoras de infraestructura y recuperación de espacios públicos. Como sea, aún falta que estas partidas se concreten en el Congreso y por esto también el Legislativo ha hecho sus propias gestiones para colaborar con mayor coordinación. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, se refirió al respecto. Estamos enfrentando además una amenaza delictual mayor a través del crimen organizado y narcotráfico que requiere una respuesta no solo más enérgica, sino que más inteligente de parte de todas las instituciones. Y en ese contexto, las reformas legislativas pueden ser fundamentales para otorgar mejores herramientas para enfrentar a los delincuentes y para garantizar que sean sancionados conforme lo establece la ley. El pasado jueves, parlamentarios de la oposición manifestaron su preocupación por varios temas. Desde el Partido Republicano plantearon en la subcomisión mixta de presupuestos reparos a la remuneración a Carabineros y en Renovación Nacional, por ejemplo, pidieron mayor gasto para la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI. Esto luego de esta bomba que se encontró en el Golf, que encendió las alertas. Según reclamaron los parlamentarios de RN, se estaría reduciendo el presupuesto para la inteligencia del país. Esto es preocupante, dice el diputado RN Miguel Mellado, mostró sus reparos en torno a este punto, lo hizo saber al subsecretario Monsalve en la subcomisión mixta de presupuestos. Así como tiene esa mesa del crimen organizado en cada una de las regiones, no se olvide de la inteligencia. En cada una de las ramas, ¿cierto?, de la PDI, de Carabineros, que lo coloque no solo el acento, sino que los recursos necesarios para que ellos puedan cumplir la misión y no tengan que estar pidiendo por amor que le den un dato. Si bien estas medidas tienen que ver con el presupuesto y la seguridad, hay otro tema dando vueltas, que es la reforma a Carabineros. El 23 de septiembre, la Unidad Consultiva para la Reforma sesionó por primera vez y desde ahí estaría funcionando recurrentemente. Se trata de una etapa prelegislativa que busca abordar las distintas opiniones de distintos sectores e instituciones, incluyendo a Carabineros, para poder redactar una reforma que cumpla con las expectativas. El diputado UDI, Juan Antonio Coloma, entregó su punto de vista, también lo hizo su par Flor Baize. Esta dijo que es importante establecer una especie de filtro a la hora del ingreso a la institución.
que permita dotarlo de más herramientas, de más instrumentos para la persecución del delito, de mayor profesionalización también, de la posibilidad que tengan ellos de colaborar en forma más eficiente en la labor investigativa. Modificar y evaluar lo que son también los procesos de ingreso. Debe haber un control ahí y un filtro que tiene que ser muy eficiente, pero también tiene que haber una retribución, sea en remuneraciones como también en condiciones para desarrollar su trabajo que sea a la altura. El diputado del PPD, Raúl Soto, señaló que hay que recuperar con sentido de urgencia la agenda en materia de seguridad que permita modernizar la institución. Restablecer el Estado de Derecho, pero al mismo tiempo es necesario también no olvidar todos los problemas que han habido en el pasado y recuperar con sentido de urgencia la agenda para una modernización y una reforma importante que permita avanzar en positivo, profesionalizar, establecer las mejores formas de preparación para nuestros policías y a partir de allí tener policías más modernas y más robustas. Hay varios temas en materia de seguridad, en la agenda de seguridad. Por ejemplo, el combate al crimen organizado, al combate al narcotráfico, la reforma a Carabineros. Sabemos que la reforma a Carabineros no se estaría ingresando este año. ¿Por qué? Porque se trata de una reforma robusta y por lo general, antes de ingresar este tipo de proyectos al Congreso Nacional, lo que busca el Ejecutivo, sobre todo en esta materia, es contar con el punto de vista de todos los sectores y es por ello entonces que también sesiona recurrentemente esta unidad consultiva en la que incluso participa Carabineros. Tomás María José. Sí, Daniela, sí, lo que pasa es que el gobierno tiene que centrarse en sus propias reformas, las más importantes. Entonces, reforma tributaria, reforma de pensiones, reforma de la salud. Y algunos dicen que la reforma de Carabineros se está atrasando. Recordemos que el primer llamado era refundar Carabineros completamente, ¿no es cierto? Eso es lo que se hablaba antes de asumir el gobierno. Algunos el presidente Boric en algún momento incluso llamó a disolver Carabineros. Eso antes de asumir la presidencia. Entonces, la pregunta es, ¿va a haber reforma o no? Porque se está atrasando, ya se dice que va a venir el próximo año. El próximo año no sé si va a haber espacio para la reforma Carabinero, va a depender del apoyo del gobierno, va a depender de cómo va a estar el gobierno en el Congreso, necesita votos para eso y se necesita saber en qué sentido va a reformar Carabineros. Por ejemplo, el otro día la ministra del Interior en entrevista con Bio Bio, Carolina Toá, dijo que se iba a desmilitarizar Carabineros. ¿Eso va a seguir así o no? Y puso como equivalente la desmilitarización con la profesionalización. Ahora, hay policías militares en el mundo que no necesariamente no son profesionales. Carabineros en Italia es una policía militarizada, se lo conoce bien la ministra Toá, esa situación. Entonces, son reformas muy profundas. Algunos incluso han sostenido que hay que eliminar la diferencia entre oficiales y suboficiales, que tienen que ser toda una misma formación. ¿Va para allá la cosa o no? ¿En qué estado está? Algunos dicen que ha avanzado muy poco a nivel de gobierno una definición con respecto a estas materias. Sí, ¿en qué estado está esta reforma a Carabineros? Actualmente se está haciendo una especie de trabajo prelegislativo. Recordemos que antes que entrara al gobierno Carolina Toá como ministra del Interior, la ex ministra Isquia Siches, junto con Carabineros, también con el subsecretario Monsalve, habían lanzado este grupo que es esta unidad consultiva. Se trata de una unidad consultiva para la reforma a Carabineros y esta, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido reportear, sesiona casi diariamente y lo que busca es apoyar el diseño e implementación de esta reforma. Acá, por ejemplo, participa Carabineros, el gobierno, parlamentarios que son de la Comisión de Seguridad, como por ejemplo el presidente de la Comisión de Seguridad, Raúl Leiva, el subsecretario de la Prevención del Delito, Eduardo Vergara, como sea. En eso está esta reforma, pero sabemos que no es prioridad en este momento, al menos el diseño, ya comenzar a escribir esta reforma a Carabineros. Es un trabajo prelegislativo y todavía falta, se está como conociendo las posturas de los distintos sectores para ahí recién ya sentarse a redactar este proyecto que busca reformar a la institución. El punto sería, Daniela, también que hay una serie de complicaciones respecto a cuáles son los enfoques que se quieren dar a Carabineros. Lo decía Tomás hace unos instantes, la ministra hablaba de la desmilitarización de las policías, fue un tema que también se debatió en la Convención Constitucional, que también fue bastante criticado por la actual oposición, por ende
Es importante ver cuáles van a ser los focos, cuáles van a ser los enfoques de esta reforma Carabineros, porque el presidente Gabriel Boric hace unos días atrás también hacía una crítica al gobierno del expresidente Sebastián Piñera y decía: ¿cuánto creció el presupuesto de Carabineros en los últimos 4 años? 0, asegura el presidente. Luego tuvo también una respuesta del exministro del Interior, Rodrigo Delgado. O sea, hay una serie de puntos respecto a cuáles debiesen ser los enfoques, cuáles debiesen ser los puntos. Hay que hacer una reforma Carabineros. Y quizás ahí también estaría bastante trabado el debate. ¿Se ve una posible salida a esta reforma en el sentido de que pueda llegar a concertarse, considerando las diferencias que hay actualmente entre el oficialismo y la oposición respecto al rol de Carabineros y a la importancia también de la seguridad actualmente en el debate público? Sabemos que cuando se ingresan este tipo de reformas, claro, tiene que ser discutida por el Congreso Nacional. Lo que está pasando en estos momentos, ¿en qué etapa está esta intención por reformar la institución? Es conocer las posturas de las distintas instituciones, como por ejemplo propio Carabinero, las policías, las autoridades especializadas en materia de seguridad, para ahí recién ingresar la reforma. Y allí, recordemos que hay proyectos que incluso han demorado años, han tardado años en el Congreso Nacional porque no existen acuerdos. Y es por ello entonces que no me atrevería a decir que en estos momentos se va a destrabar algo así. ¿Por qué? Porque todavía, como se puede decir, está en pañales esta reforma. Todavía ni siquiera existe un texto para ya pensar en ingresarlo al Congreso Nacional. Están trazándose las primeras líneas, ¿no es cierto? Y posteriormente ya comenzaría la negociación, las conversaciones políticas, y ahí entonces las modificaciones a un texto que todavía no existe. Está todavía planteándose las ideas sobre la mesa. Por eso escuchábamos, por ejemplo, al diputado Coloma, que hablaba de las herramientas, la diputada Baise, que hablaba sobre los mecanismos para ingresar a la institución. Escuchábamos también a otros parlamentarios de Apruebo Dignidad que hablaban ya en la interna acerca del enfoque de los derechos humanos. Todo eso se está conversando actualmente. Y una vez se tenga una especie de consenso, se va ya a comenzar a redactar una reforma que, insisto, no sería ya este año a propósito de las prioridades legislativas.